Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos con nuestra entrevista central. Tenemos como invitado al ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el señor Ramón Pepín, el ingeniero Ramón Pepín, quien también es secretario de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida aquí al Despertador. Saludos. Muchísimas gracias. Bien contento de participar en este espacio, que siempre me ha servido de referente para mí. Así que me siento muy contento de compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Ayer nosotros, pues todos sufrimos el dichoso apagón, ¿verdad? Y nos preguntábamos, usted cuando ejerció la titularidad del Ministerio de Obras Públicas, pero aún antes de eso, porque usted entró a Obras Públicas como ingeniero, ¿en qué año? En el 96. Yo creo que usted es la única persona que ingresó a Obras Públicas como técnico y ocupó la posición más alta, que es la de ministro. Usted debe tener conocimiento de cómo operan las estructuras de emergencia, de generación de emergencia de los sistemas de transporte público. Hay un sistema de emergencia para el metro y las otras obras. Y el teleférico, claro. O sea, nosotros esperamos que las autoridades den las explicaciones correspondientes, porque ambos sistemas de transporte tienen sistema alternativo, que deben de entrar tan pronto suceda un evento como el evento que sucedió en el día de ayer. O sea, que esperamos esas explicaciones. Aunque se tienen situaciones, porque ciertamente hay versiones de que aparentemente esos sistemas alternativos tenían tanto tiempo que no se usaban porque no había habido una situación de emergencia, que entonces le faltaba mantenimiento. Ay, Dios mío. Y por eso no tuvieron la capacidad de respuesta. O sea, porque también el desuso o la no continuidad de algo, cuando uno asume como que de repente no se va a usar, pues puede provocar este tipo de situaciones. Es algo que puede darse. No, obviamente que sí, pero un gobierno tiene que adelantarse, tiene que prevenir situaciones. Mire, lo que sucedió en el día de ayer puede suceder en cualquier país del mundo. Ahora, lo que sí nosotros observamos es la respuesta que se le dio a la población, que fue una respuesta, yo diría, tímida, porque el gobierno debe de estar preparado para situaciones que se le puedan presentar. La población quedó desprotegida por varias horas, o sea, hubieron ciudadanos que tuvieron que llegar a su casa prácticamente caminando, porque no hubo una asistencia, una respuesta adecuada en el tiempo que ameritaba lo que sucedió en el día de ayer. Partiendo de que ambos sistemas, tanto el teleférico como el metro, tienen sistemas alternos de producción de energía para casos de emergencia. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Que no se le da mantenimiento a esos equipos? ¿O qué pudo haber ocurrido que no entraron al sistema y que al final de cuentas ambos, tanto el teleférico como el metro, tuvieron que paralizarse? Diógenes, esas son explicaciones que debe de darle las autoridades a la población. Yo me refiero a que inmediatamente sucedió el blackout, el gobierno debió de dar asistencia a la población con un sistema de autobuses. O sea, prácticamente las onzas aparecieron ya en horas de la noche. La población quedó totalmente desprotegida. O sea, esa asistencia debió de ocurrir. Esos planes deben de existir en un gobierno que se planifique para darle servicio a la población. Ingeniero, yo quería preguntarle, usted fue ministro de Obras Públicas en los últimos, vamos a decir, 11 meses de la gestión gubernamental de Danilo Medina. Recientemente vimos que a propósito del paso de Melissa por el país, salieron algunas situaciones de fallas en la circunvalación de Baní. Quiero preguntarle, originalmente, ¿qué fue lo que dejó el gobierno pasado en cuanto a ese proyecto de infraestructura, la circunvalación de Baní, y lo que finalmente se inauguró? ¿Era esa misma vía, era con esas mismas características? Incluso recuerdo que el costo de cálculo era mucho menor que el costo al que salió. Si nos pudiera refrescar la memoria. Sí, en la gestión del presidente Danilo Medina, que desarrolló un amplio programa de circunvalación a nivel nacional para mejorar lo que es la movilidad. Por eso en ese gobierno del presidente Danilo Medina se construyeron grandes circunvalaciones, como la circunvalación de San Pedro de Macorís, la circunvalación de La Romana, la circunvalación norte de Santiago, la circunvalación
de San Juan de la Maguana, se dejó iniciado la construcción de la circunvalación de San Francisco de Macorís, se dejó en un 80% la construcción de la circunvalación de Asua. Y a la que usted me hace referencia, que es la circunvalación de Baní, en el gobierno del presidente Danilo Medina se dejó totalmente el diseño completo y se inició la obra en la fase de abrir la trocha. Ahora, cuando llegó el gobierno del PRM, le hicieron algunos ajustes al diseño que nosotros habíamos planteado. Ahí lo que ocurrió en la circunvalación de Baní, la primera falla que ocurrió fue una falla por la premura que tuvo el gobierno de inaugurar esa obra. Ustedes recordarán que el ministro anterior de Obras Públicas ya había anunciado varias fechas de que esa obra se iba a inaugurar. Cuando llega el actual ministro de Obras Públicas, sintió la presión y fijó una fecha para la inauguración. Y esa obra se inauguró prácticamente con una serie de elementos que al día de hoy todavía no se han completado. O sea, ahí ocurrió una falla en un talud. Y para que los televidentes puedan entender, un talud está compuesto por la pata, la superficie y la cresta del talud. Ahora, ¿qué ocurre? Que un talud falla cuando las fuerzas que actúan sobre él, como la gravedad o el peso del agua, es superior al suelo que lo soporta. Entonces, ¿qué ocurrió? Que por la premura que ellos querían inaugurar la obra, una gran cantidad de talud no estaban todavía protegidos, porque los taludes hay que protegerlos, hay que estabilizarlos. Y hay diferentes sistemas de estabilizar un talud. Por ejemplo, en ese caso que falló, ahí se estaba estabilizando el talud de una manera natural, porque los talud se pueden estabilizar de manera mecánica o de manera natural, o revestirlo con hormigón. Ahí se estaba estabilizando el talud de manera natural con la siembra de vetiver. Y ese vetiver todavía no estaba, las raíces no habían crecido por la premura de inaugurar el proyecto. Vinieron las aguas de Melisa y el suelo se saturó y el suelo falló. Y falló una falla que en ingeniería nosotros le llamamos una falla tipo planar, que está asociada a un desplazamiento horizontal por falta de la protección de los talud o falta de drenaje o presión en los poros. Nosotros le hacemos la sugerencia al actual ministro de Obras Públicas que deben de revisar de manera integral todos los taludes de esa vía. Ingeniero, usted acaba de mencionar que ustedes dejaron iniciada la circunvalación de San Francisco de Macorís, pero esa obra como que actualmente eso como que es poquísimo lo que se ha avanzado, pese a que se ha hablado mucho del tema, pero es poquísimo lo que se ha avanzado respecto a esa obra. Mire, el gobierno tiene dos grandes problemas en términos de infraestructura. El primer problema que tiene el gobierno es el bajo gasto de capital. Y el otro problema que tiene el gobierno es la mala gestión. O sea, tú en el presupuesto colocas una partida muy bajo para el gasto de capital y al mismo tiempo tú tienes problemas para ejecutar esa partida. ¿Qué ocurre? Mira, la circunvalación de San Francisco de Macorís es una vía de apenas 11 kilómetros y la iniciamos nosotros y el gobierno lleva casi 6 años y no ha podido completar esos 11 kilómetros. Pero así como no ha podido concluir esos 11 kilómetros, yo te puedo mencionar, por ejemplo, obras que inició el gobierno del presidente Danilo Medina, como la entrada de Samaná, que es apenas de 2 kilómetros. Y la iniciamos nosotros y el gobierno no ha podido concluirla. Bárbara, sí, o sea, es lamentable. Ahora, ¿qué es lo que le ocurre al gobierno? El gobierno lo que está ocurriendo es que el peso de la deuda, del pago de los intereses de la deuda, ha crecido de una manera exorbitante. Por ejemplo, en el año 2024, solamente para pagar los intereses de la deuda, en el presupuesto del año 2024 estaban contemplados 298 mil millones de pesos. Y en el presupuesto que presentó el gobierno para el año 26, los pagos de los intereses de la deuda crecieron en 324 mil millones de pesos. Nosotros tenemos
6 años consecutivos que el gasto corriente tiene un déficit. Eso significa que los préstamos que el gobierno tendrá que tomar para cubrir el déficit fiscal, gran parte de esos préstamos irán para cubrir gasto corriente, o sea, para pagar nómina. El déficit no solo tiene 6 años. Sí, tiene 6 años, déficit corriente, porque en el pasado, los ingresos que recibía el gobierno eran suficientes para cubrir el gasto corriente, inclusive aportaban también para el gasto de capital. Solamente eso varió en el 2020, producto de la pandemia, y ahí se entiende. Pero en este gobierno, 6 años consecutivos, el gasto corriente tiene un déficit fiscal. Pepín, le escuchamos hablar de las deficiencias en esa circunvalación, la de Baní, por lo que vimos recientemente. ¿Y qué hay de las otras obras que se han estado inaugurando, otra circunvalación? Nos preguntan desde el chat del Despertador el amigo Guaraguao. ¿Cómo evalúa usted las obras que está haciendo este gobierno? Bueno, con relación a la circunvalación, y yo escuchaba a los amigos del PRM y del gobierno comparar las obras, o han dicho que han construido más obras en 5 años que en 20 años del PLD. Y yo cuando escucho esas observaciones, yo lo que hago es que me río. Y para que ustedes tengan una idea, y hablando precisamente de las circunvalaciones, en los 5 años, porque le voy a comparar 5 años contra 5 años, porque sería abusar si comparo contra 20. En cuanto a las construcciones de circunvalaciones, el PRM solamente ha construido la circunvalación de Asua, que la concluyó, pero nosotros la dejamos en más de un 70%. Concluyó la circunvalación norte de Santiago, el último tramo, que es la que llega a Cienfuegos. Esa circunvalación nosotros la dejamos asfaltada y concluyó ahora la de Baní. Ahora, sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, o sea, en 5 años, el PLD construyó la circunvalación de San Pedro de Macorís, la circunvalación de La Romana, la circunvalación tramo 1 de Santo Domingo, la construcción de la circunvalación norte de Santiago, la construcción de la circunvalación de San Juan. En términos, si lo comparamos en términos de kilómetros, el PRM, con la ayuda del PLD, construyó 85 kilómetros carril de circunvalación. En cambio, el PLD en 5 años, kilómetros carril, construyó 285 kilómetros carril. O sea que la comparación es abismal. En el tramo de lo que se conoce como la zona de pintura y la Plaza de la Bandera, donde el gobierno está desarrollando un proyecto de pasos a desnivel, ¿ese diseño es diferente al que se había hecho originalmente o es más o menos parecido? Mira, en ese caso, Esteban, en el gobierno del presidente Danilo Medina estaba contemplado dentro de su programa de gobierno intervenir lo que es el punto de pintura como también del kilómetro 9. Yo recuerdo que el diseño original fue un diseño del gobierno del PLD y por situaciones que se dieron con los contratos de Odebrecht, que fueron a la justicia, esos contratos fueron suspendidos. Por eso el presidente Danilo Medina no pudo darle a la población esa solución. Ahora, ¿qué contenía ese diseño original? Porque aquí hay que tener en cuenta de que cuando hay un problema de tráfico en una intersección, usted tiene que hacer un estudio de tráfico, evaluar cuál es el eje principal que influye en esa intersección y la solución tiene que ir encaminada a resolverlo en ese sentido. Y el eje principal de pintura es en la 27 de febrero. Sí. Entonces, la solución que nosotros habíamos planteado originalmente iba en el sentido de preferenciar lo que es la 27 de febrero. El gobierno decidió hacerle una variación al diseño original y ha colocado y dándole prioridad a lo que es la avenida Luperón. Nosotros no entendemos a veces la parte técnica del gobierno y yo he dicho en reiteradas ocasiones de que
la capacidad que tiene el gobierno de improvisar no tiene límite. Eso está ocurriendo con lo que plantearon ahora con el tema del transporte y la movilidad. En este año, en el año 2024, el gobierno planteó, para mejorar la movilidad y el transporte, presentó un programa de movilidad y transporte integrado, donde le dijo a la población que mediante ese programa se iban a construir un tren desde el Olímpico hasta el aeropuerto. También habló de que iba a construir 3 terminales de autobuses y un tren Santo Domingo-San Cristóbal. Pero el tren metropolitano que era desde el Olímpico hasta el aeropuerto, hicieron varios trazados. Sin embargo, ahora se despachan que van a hacer un monorriel, un sistema de transporte que es intermedio. Ahí, por eso hago referencia, porque para mejorar lo que es la movilidad y el transporte, siempre en los ejes principales, en los corredores principales como la 27 de febrero, tiene que ir, es un metro, no un monorriel. Porque el monorriel es un sistema de transporte intermedio y es un sistema de transporte que no permite fácilmente la integración con otros sistemas de transporte. O sea, nosotros le hacemos la atención al gobierno de que reoriente lo que está haciendo o lo que piensa hacer en el corredor de la 27 de febrero, porque no solamente Pero cuando usted dice monorriel y metro, el monorriel iría por encima, por la por superficie, aéreo, y el metro iría soterrado. Mira, hay diferentes sistemas de transporte. Nosotros tenemos lo que es el tren ligero, que es lo que tiene el Gran Santo Domingo, porque los diferentes sistemas de transporte tienen que integrarse de manera simple. Entonces, ¿qué ocurre con el monorriel? Que es un sistema de transporte intermedio entre un tren ligero y lo que sería los sistemas de autobús. Ahora, ¿qué ocurre con el monorriel? El monorriel tiene menor capacidad y en los corredores principales tú tienes que atender la demanda. No solamente la demanda de las personas que están a pie, sino tú tienes que tener un sistema de transporte que invite a que tenga un vehículo privado, deje de utilizar su vehículo privado y pueda utilizar un sistema de transporte masivo. Lo que ocurre con el monorriel es que es un sistema de baja capacidad y que no permite integrarse con otros sistemas de transporte. Porque ¿qué es lo que debe de ocurrir? Es que en los ejes principales, como la John F. Kennedy, como la 27 de febrero, ahí se diseñen tren ligero y los monorriel y sistemas de autobuses puedan ser y el teleférico puedan funcionar como alimentadores de ese diseño. Ingeniero, hay una discusión sobre si es veraz o atinada la evaluación que hizo el gobierno, o la valoración, porque yo no creo que haya sido una evaluación todavía, la valoración que hizo el gobierno de los daños causados por la tormenta Melissa y el paquete de ayuda o de intervención, de los cuales una buena parte va justamente al sector de obras públicas. ¿Qué piensa usted? Bueno, fíjese, le tocó administrar muchas emergencias, ¿verdad? Usted decía, Yolanda, cuando yo entré a obras públicas. Yo entré a obras públicas en el 1996. Yo vi varios fenómenos atmosféricos. Nosotros hicimos y preparamos diferentes informes para atender emergencias como la parecida. Nosotros entendemos que esa declaración de emergencia por parte del gobierno fue una declaración apresurada. Apresurada porque, primero, cuando hicieron la declaración de emergencia todavía no se podía evaluar todos los daños ocasionados por el paso de la tormenta. Ese monto de 12,000 millones de pesos, que yo digo que ese es el monto inicial para la asistencia, por eso será mucho más, porque el gobierno en su declaratoria de emergencia autorizó a varias instituciones o dependencias del Estado a contratar tanto obra como servicio. Entonces hay que esperar para ver los informes que por ley tienen que dar las instituciones
a los órganos que regulan el Estado, como la Contraloría o la Cámara de Cuentas. Nosotros nos sorprendió que, por ejemplo, para asfalto se decidiera una cantidad de 9.000 millones de pesos. Y aunque el Ministerio de Obras Públicas anunció en esta misma semana que está atendiendo y haciendo bacheo en el Gran Santo Domingo, yo digo que esas son funciones rutinarias propias de la institución. Eso que no es de emergencia. Que no debe de estar en emergencia, porque todos esos hoyos que hoy se están cubriendo en el Gran Santo Domingo y en las principales carreteras, antes de Melissa estaban ahí. ¿Qué hizo Melissa? Que identificó o lo evidenció de mayor claridad. Pero esos son mantenimientos rutinarios que le corresponden a esa institución. Entonces, fíjese que cuando yo hablo de planificación, que es algo que le falta al gobierno, y su problema de gestión, nosotros observamos que ahora en el mes de octubre, ellos hicieron una licitación, y así lo anunció también el presidente, de que esos 9.000 millones de pesos estaban contemplados en el presupuesto de obra pública. Y uno se pregunta, pero si estaban en el presupuesto de obra pública, ¿por qué esa licitación ocurrió ya a finalizar el año? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esos 9.000 millones de pesos en noviembre a diciembre no se podrán ejecutar. Entonces, ahí viene un problema de gestión, ahí viene un problema de planificación. Ingeniero, el tiempo se impone aquí siempre, pero usted no se puede ir sin decirnos qué opinión le merece que justo ayer el ministro de la Presidencia anunciaba que en los próximos días se va a licitar la recacareada autopista del Ámbar. Al final de cuentas ya se anunció, anunció en el día de ayer. ¿Qué opinión le merece ese anuncio? Lo que pasa es que este gobierno se caracteriza por prometer muchas cosas y ejecutar muy pocas. O sea, Diógenes, pregunta por el asunto de la carretera del Ámbar, una carretera muy necesaria para la parte norte del país. Pero yo te pregunto, ¿y qué ha ocurrido con las obras del contrato de Aerodón, donde el presidente anunció una serie de obras que se iban a ejecutar con los fondos que estaban ahí? Y al día de hoy solamente se ha hecho la mitad de una obra, porque esa es otra característica que tiene el gobierno, que inaugura obras es por tramo o por pedazo. La única obra de los recursos de Aerodón que ha inaugurado el gobierno es la mitad de la solución, precisamente de pintura, pero a través de ese contrato el gobierno se comprometió a construir el puente paralelo a Jacinto Peinado para comunicar con Villamella, pero también se comprometió a la construcción del paso a desnivel de la Charles de Gaulle con Sabana Perdida y la sustitución del puente flotante, entre otras obras. O sea, es un gobierno que anuncia muchas cosas, pero hace muy pocas obras. Y aún así el dinero ya se gastó. Sí, porque como dice el amigo no, pero de los nosotros... otros días nos enteramos que habían unos depósitos grandísimos en el Banco de Reserva por concepto de dinero alegadamente ejecutado, pero que no estaba ejecutado. Bueno, eso lo denunció por lo menos Luis Reyes. Por lo menos esos 44.000 millones no están disponibles. No, eso no está. En lo que Esteban y Yolanda desarrollan su programa así, paralelo. A ellos les gusta eso, ¿eh? Nada, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerlo en cualquier otro momento por aquí. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ingeniero. Y a ustedes no se muevan porque ahora venimos con nuestro segundo boletín con nuestra compañera Ana Paula González. Adelante, Ana Paula.